Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como cada sábado, aquí estamos en directo y os doy la bienvenida a todos, a los que ya habéis hablado por el chat, como Javier, Luis, Edison, Eric, Junior, Jofre, Víctor, Santiago y todos los que os vais sumando a este directo. Como podéis ver aquí en pantalla, ha ganado la zona de trampa de forma muy clara. En esta ocasión ha sido muy clara, más de 200 votos, y la zona de trampa, curso de trading, y lo que vamos a hacer pues es a explicar de forma muy sencilla, básica y que lo podáis entender todos, qué es la zona de trampa, cómo funciona, cómo se le puede sacar provecho y el por qué. El por qué tiene una ventaja probabilística en el largo plazo. Entonces saludo también a Rafa, Joel, Gustavo, Jeff, que os acabáis de saludar también, acabáis de saludar por el chat en directo. Y una vez vista ya la encuesta, nos vamos al gráfico. Entonces, para entender cómo funciona la zona de trampa, tenéis que entender una estrategia que muchas veces es la primera para todo trader, que es el operar niveles de soporte y resistencia. Entonces, una de las primeras cosas que se enseña es a trazar nivel en extremo. Estos de arriba, ¿veis? En estos puntos altos, este y este, son niveles de resistencia, los que están en altos. Los que están en los bajos, como estos de aquí, son niveles de soporte. Entonces, estos serían las resistencias y los soportes que hay en extremos. Después, lógicamente, se pueden buscar pues resistencias que hay más internas, ¿no? O también soportes que hay en la zona interna. Entonces, la forma más sencilla de operar estos niveles es la siguiente. Tú trazas un nivel aquí y si el precio rebota en ese nivel, pues entras en la dirección a la que está rebotando, ¿no? Pasa de bajista a alcista y entras alcista. Después hay lo mismo en la zona de arriba, que si en un nivel rebotara aquí se pasa, pero bueno, si rebotara justo, pues a la que cambia el color, vamos bajistas. ¿Qué es lo que sucede? Que después hay otro supósito, que es el que está sucediendo aquí. Tenemos un nivel de resistencia, porque es en un alto, y la vela actual lo rompe de forma fuerte. Esto lo que hace es que la mayoría, con la estrategia más básica de operar niveles de resistencia y soporte, piensen que esta tendencia que venía bajista, ¿no?, con esta estructura, ha cambiado y por lo tanto en este punto entran al alza. Si esto lo que hubiera pasado es aquí, pues también cuando rompe aquí, pues para entrar bajista. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces el precio rompe el nivel y a continuación da una vela en la otra dirección. Vamos a verlo. A ver, un segundo. A ver si continúa o cambia. No, aquí hay cambio de color y en este extremo. Y después, pues al cambiar el color, ¿qué sucede? Que muchos empiezan a cerrar órdenes, si ya empieza a caer fuerte, pues empiezan a saltar stops loss, y nosotros justamente aprovechamos esto. Vamos a la inversa, a captar todos los novatos, todos los que se inician en el trading con esta estrategia tan simple de los niveles, y nosotros no operamos el nivel, sino la trampa que hace el nivel. Por eso se llama trampa, porque el mercado hace una trampa, te hace creer que esto cambia y muchas veces, la mayoría, pues cae a nuestro favor y por eso nosotros, en lugar de operar alcistas, nos ponemos en la dirección opuesta. Eso son las zonas de trampa. Os he dicho, no solo opero las de extremos, después
hay zonas de trampa en niveles más intermedios, ¿de acuerdo? Y unas veces funcionan y otras no, lo que importa es el largo plazo. Entonces, ¿en qué consiste? En esto tan simple como ponernos en contra de la dirección mayoritaria, porque la gente, la mayoría de los participantes por aquí tienen stops loss que el precio pues probablemente hace saltar. ¿Qué es lo que sucede cuando el precio pues sí que rebota al nivel? Que aquí también hace trampa, si os fijáis, hace trampa y se va alcista. En este nivel intermedio también lo trampea y se va para abajo, no sigue la tendencia, entonces son engaños. ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces el precio sale disparado muy fuerte y la gente piensa pues que le van a buscar su stop loss, y simplemente es que todos los que operan este rompimiento, cuando ven que se van contra, van cerrando posiciones, y por lo tanto el precio se dispara en la dirección opuesta, porque ya sabéis, el cerrar una posición que has entrado comprando, o sea en buy, es vender, o sea tú lo que haces es compras en este punto, a la que ves que se te va en contra o te salta el stop, vendes, y la venta hace que haya un nuevo movimiento, y que además todos los que operemos trampas pues también ayudamos a causar este nuevo movimiento. Esto sería explicado de forma muy sencilla. A ver, ¿quién más se ha sumado al directo? Jonathan, Max, Juan, Borman, José Luc, Kevin, Juan Castro, bienvenidos también a todos. Y bien, espero que si tenéis dudas uséis el chat. Cualquier cosa que no entendáis podéis usar el chat. Entonces, vamos a tomar esta de aquí, que yo ya os digo, después hay unos parámetros en el plan que te dicen cómo tiene que ser. Lógicamente, si el precio hubiera roto y está aquí arriba, no entramos. O sea, es un rompimiento leve, y esto lo medimos. Pero de momento ahora no entro con los parámetros, pero sí que hay una zona donde si ya la supera no entraríamos. Ahora vamos a ver cómo funciona esta trampa de aquí, que sé que también os gusta pues que se tomen algunas operaciones, y vamos a operarlo pues de forma simple. Pongo un stop loss y el profit, pues buscamos solo este movimiento. Podríamos ir a extremo de trampa, pero es una trampa muy grande. Y vamos a ver, ¿veis? El precio se dispara y cuando ya está aquí movemos a empate. Ahora ya no podemos perder, y ahí nos dio el take profit. Esto es una trampa macro en un extremo. Lógicamente esta trampa no me cumpliría el plan. ¿Por qué? Porque en H4 no sería correcta. Podemos mirar si, por ejemplo, en gráfico diario, sí, en gráfico diario sí que sería una trampa que cumple con todo. ¿Por qué? Pues porque una trampa que en este caso, como en H4 esta estructura es muy macro, pues el punto óptimo para operarla sería aquí en diario. Estamos viendo lo mismo que veíamos en H4 pero en gráfico diario. ¿Por qué os digo eso? Porque la trampa tiene unos parámetros que tiene que cumplir. Lógicamente este es mi plan operativo, podéis encontrar muchas maneras de operar la trampa, cada trader la operará a su manera, cada uno de vosotros puede hacerlo como quiera, pero después hay unos parámetros. Mira, Roger dice, ¿cuál es el nivel de seguridad en el que realmente son trampas? Pues yo le pido que sea un nivel de pivot menor. ¿Qué es un pivot menor? Pues es un punto donde la vela anterior y posterior, las dos velas, la delante y de detrás, liberan este punto. No hay ningún mechazo que lo supere. ¿Veis? No hay mechas. Entonces, el pivot menor es lo que yo le pido para ser un nivel válido. ¿Qué más le pido? Pues lo que veis en este Fibonacci. Yo tengo configurado el Fibonacci con los parámetros del plan, que es que la pillada esté entre mínimo el 5 y máximo el 50. Entiendo que si es inferior al 5, pues ya la probabilidad no está de mi parte del mismo modo, igual que si ya supera el 150, ya es un nuevo movimiento.
Entonces, otras cosas, aparte de que el nivel sea un pivot menor y la pillada sea entre el 5 y el 50, pues una cosa es la fuerza. Le pido fuerza. Si os fijáis, esta trampa cae con una pausita y solo tiene dos movimientos. Y la subida también hace una pausita aquí y solo son dos movimientos. Yo le pido que sea o un movimiento o dos movimientos. Si ya son más, o sea, si fueran tres movimientos, ya no tiene fuerza. Pero, por otro lado, solo le pido en uno de los lados. Por lo tanto, si este lado tiene fuerza, es suficiente, no es necesario que también la tenga el otro. Vamos a ver un caso en el que no hay fuerza, que es el de H4. Visto en H4 es una trampa muy grande, que si os fijáis, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos como mínimo, y en este lado pues todavía tiene más movimientos, no hace falta ni contarlos. Entonces, para los que no entendáis muy bien en dónde estoy en el euro dólar, que es un par de divisas, en la temporalidad de H4. Y cuando os digo que no entendáis dónde estoy, me refiero a qué software estoy utilizando, porque el mercado es sábado y está cerrado. Pues estoy utilizando el Forex Tester 4. Os lo voy a dejar aquí en plataformas, Forex Tester 4. Os dejo el link de dicho software para que lo podáis tener en su cuenta demo, clicando aquí en más información, o si ya lo queréis adquirir para tener el software con todas sus posibilidades al completo a un precio inferior al oficial. En el link que os he dejado en el chat en directo y también en pantalla tendréis el software que estoy utilizando. Es ideal para los que os interesa el trading cuantitativo, en los que os interesa ver el trading como yo, de forma matemática, estadística, con una estrategia rígida, que la estudiamos en el pasado por 10 años o más, y si nos da los resultados, no solo el beneficio medio anual y mensual, sino también las pérdidas que aceptamos, ¿no? Las caídas, porque siempre hay momentos de pérdida, siempre hay malas rachas, pues con eso estudiamos cómo funciona y ahí lo aplicamos ya en vivo, pero siempre primero de ese modo. Entonces, ¿qué más parámetros hay? Un parámetro que puede ser que aquí incumpla, correcto. Si os fijáis, si yo pulso donde nace el nivel de trampa, con el botón central del ratón y arrastro, me dice que hay 90 velas. Barras, dice barras, pero es la manera que tiene el software de decir velas. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las barras? Pues tiene que haber como mínimo 4 y como máximo 55. ¿Eso qué significa? Pues que si hay 3 velas desde el nivel hasta la entrada, no entramos. Y si hay 56, tampoco no entramos. En cambio, el número 4 y el número 55 sí que serían correctos, serían válidos para tomar esa entrada exactamente. ¿Qué otros parámetros tenemos? Bueno, vamos a ver un momento este. Si os fijáis en el gráfico diario, es una trampa válida, porque si me pongo aquí y desplazo, me dice que son 18 velas. Por lo tanto, está entre 5 y 55. Para memorizar ese parámetro, pues es tan simple como una mano son 5 y dos manos son 55. Y así es una regla mnemotécnica que a mí me gustan mucho, que hará que te acuerdes siempre de eso. Entonces, ¿qué otro parámetro tenemos que ver? Voy para atrás una vela y aquí en diario esta trampa se operaría hasta aquí. Vamos a ver si también funcionaría o no. Y la entrada es justo aquí, ¿no? Entonces no estaríamos en empate porque acabamos de entrar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues sucede lo siguiente. Hay un parámetro que nos dice que la vela de entrada, que es esta vela negra, que da el cambio, no puede llegar por cuerpo, o sea, no puede tener un cierre en el nivel del 50%, trazando el FIBO. El FIBO es desde el nivel, donde nace el nivel, hasta el extremo de la trampa. Una trampa viene a ser como un triángulo, ¿no? Entonces aquí se traza.
y no puede haber el cuerpo de la vela cerrando más allá del 50. Si estuviera así, no sería válida. ¿Qué otro parámetro que también descarta la vela? Pues aunque el cuerpo no llegue al 50, imaginemos que el cuerpo está donde está ahora, si hay en la mecha llegando al tercio más inferior, más alejado, habría otro tercio aquí que no tengo en el fibo, pero si llega a este tercio, entonces tampoco sería operable. Se descartaría. Vamos a ver aquí en diario cómo va la trampa. Vale, con este movimiento tan fuerte iríamos a empate. Y vamos a ver si también nos daría el TP. Sí. Vemos que ha sido un engaño, un cambio de estructura. Si os fijáis, esta era la estructura bajista, que venía cayendo así en este canal, formando esta estructura, el precio, y de repente sube por arriba y hace doble trampa, ¿eh? O sea, tenéis que entender que ha habido una trampa al nivel horizontal del máximo, ¿no? Del último alto, pero también si tenéis trazada la LT aquí, también la rompe. Y mucha gente pues ha entrado ahí seguro alcista pensando en un cambio, pero ha sido una trampa, un engaño del mercado y nosotros justo entramos aquí, o sea, cuando da el cambio y buscamos pues cubrir hasta el extremo. Lógicamente esta trampa es correcta en diario, ¿eh? Cuando la veíais en H4 no era una trampa para operar en H4. En H4 se forman otras que no sería esta era demasiado grande para H4. A ver, algunas preguntas que hayáis hecho por ahí. ¿Qué lotaje usarías para una cuenta de $100 en esa trampa? Pues de la manera que opero yo, que es lo que te comentan algún compañero, Felo, lo que haría yo es ir al 2%, que es lo que hemos hecho en esta entrada. Entonces el stop loss, que era por aquí, era un 2% esta distancia. Eso hace que como yo de esos 100, espérate un segundo, que cambio la herramienta, ahí, como de estos 100 que me comentas de la cuenta, un segundo, ahí, de los 100 de la cuenta, en esta operación yo utilizo máximo 2 si la operación pierde. ¿Qué pasa? Que esos 2 en realidad si se gana pues han sido pues 6, porque había una distancia mayor de TP que de stop loss. Entonces si en lugar de eso pues ya es una cuenta más sustanciosa, como podrían ser 10.000, la pérdida máxima sería de 200 y la ganancia pues estaría en torno a 600. ¿De acuerdo? O más, porque en realidad la distancia de stop era inferior porque con una cuenta de 10.000 se han ganado 1.596, por lo tanto, pues 15, 7,5 Rs. O sea, esto estaba 7,5 veces más lejos. El R es la distancia entre la entrada y el stop loss. Esta era la distancia de TP. Claro, 7,5 Rs pues es 15% de crecimiento. Entonces, más cositas. Yo sé que una estrategia en un solo vídeo a veces es difícil que realmente la podáis manejar, porque después hay muchos detalles que se tienen que practicar y que se tienen que aprender bien. Si ese es vuestro caso, os recomiendo que vayáis a la Academia de Código Trading y una vez aquí tenéis el curso gratuito. Entonces en este curso gratuito podréis aprender desde 000 todo lo relacionado con el trading y también la estrategia de trading. Así que os dejo en el chat en directo y también os dejo el curso gratuito en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, porque al acabar el directo pasará a ser un vídeo de YouTube normal y corriente. Entonces, si os interesa aprender
con más profundidad la estrategia y creéis que las zonas de trampas son para vosotros, ahí podréis profundizar en las trampas. A ver, vamos a ver ya parámetros un poquitín más complejos. Uno de ellos es la estructura. Yo no permito que haga estructura. Estructura sería más pensando en reentradas, ¿no? Que es que aquí me da el giro y después me hace así y me vuelve a dar el giro. Entonces, una vez me rompe el nivel, si ya hace una microestructura, cuando ya da la reentrada, o imaginemos que no hubiera dado entrada aún, ya desde que rompe el nivel van pasando velas, va para arriba, para abajo, tal, y no quiere dar entrada y cuando la da ya se descarta por estructura. ¿Por qué es ese parámetro? Pues porque las trampas, cuando funcionan bien, hacen así, pam, pam, tal como han subido, han bajado, y acostumbran a crear pues otro triángulo, ¿no? Como este de aquí. Y ahora se podría formar una trampa aquí, alcista, claro que sí. Podemos ver si se acaba formando una trampa. Lo único que, lógicamente, la ideal de entrada es esta. ¿Por qué? Porque viene una tendencia bajista, hace un engaño, la gente se piensa que cambiará alcista y nosotros seguimos a favor de la tendencia actual. ¿Qué es lo que sucede aquí abajo? Pues aquí abajo lo que sucede es que estamos entrando en contra. Y, por ejemplo, si hubiéramos entrado en esta entrada de aquí, si os fijáis, con un TP aquí en este punto, entrando en este punto de aquí, pues el precio, como estamos en un canal bajista, nunca llega a tocar el TP y al final se va en contra. ¿Eso tiene soluciones? Sí, podemos buscar, por ejemplo, si aquí me acaba llegando aquí abajo a dar una entrada, que no es el caso, pues podríamos haber buscado medio camino. Otro me puede decir, ya, pero es que tú no solo operas trampas en extremo, sino que también operas en pivots menores intermedios como este. Entonces, esta trampa también sería operable, pero ya os lo habéis fijado que, a ver, vamos, sí, solo funciona si nos vamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta línea de tendencia que tenemos aquí sigue trabajando y esto solo fue un engaño. Si os fijáis, esta tendencia sigue estando dentro de este canal bajista. Aquí achica un poco, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta entrada, por ejemplo, se podría haber tomado, pues, perdón, esta entrada, perdón, es aquí, se puede tomar hasta este punto y con la trampa que no llega al extremo, pero también es legal, o sea, legal, es correcto entrar en una trampa que no es un extremo. Y lógicamente, si voy a contratendencia, pues solo le puedo pedir hasta medio camino, este punto que hace 1, 2. Y ya sabemos pues que esta también funciona, pero ya veis que en esta se ha ganado mucho menos. Si en la otra se ganaban 1500, en esta pues se ha ganado algo más de 200 o 300. No se llega a 300, creo, así a ojo. Y lógicamente al ir a contratendencia se le tiene que pedir menos. A ver, a ver, lo de Kevin que dice con cuánto recomiendas iniciar con tu estrategia, que de J. Max le comenta que si se refiere para vivir de esto necesita mucho más que 5000 para enfrentar a las facturas. Puedes hacerlo con incluso $50, porque el broker te permite abrir. Entonces, si queréis una buena cuenta en un buen broker, aquí os vais a plataformas en la web, MetaTrader 4, os dejo el link para abrir una cuenta, perdón, plataformas, MetaTrader 4, ahí. Os dejo el link en el chat, donde podéis abrir una cuenta en un broker que os recomiendo, que yo trabajo, me va súper bien. Entonces desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Pulsando aquí te la puedes crear y hay un vídeo donde yo explico cómo se abre la demo. Entonces tú ahí puedes crear Kevin, creo que te llamabas, sí, Kevin, puedes crear una cuenta
de únicamente $50 y probar cómo va. Verás que el aplicar el interés compuesto no te va muy bien. O sea, es muy difícil que puedas con una entrada en diario o en H4 puedas esta distancia cubrirla con un 2%. Necesitarás mucho más de la cuenta. Entonces, ¿cómo empezarías a estar un poco cómodo y te funcionarían los números? Pues con $500 o euros, que al final dólar y el euro pues son cuentas de un tamaño muy parecido, igual que la libra. Entonces, $500 para coger una divisa de referencia ya está aceptable. Cuentas de 10 que algunos brokers permiten o de 50, ya os digo que se queda muy justo. Donde ya se trabaja bastante cómodo es con 1000. Con 1000 ya se está bastante cómodo. Pero como bien dice DJ Max, si te refieres a pagar las facturas y a vivir del trading, lógicamente, una cuenta de 1000 también es pequeña, pero eso ya depende también del país. O sea, en mi caso, en España, con una cuenta de 1000, pues por mucho que yo le saque un 5% mensual, no es nada, porque el salario aquí, pues si no es más algo superior a 1000, o sea, un mínimo 1000, pues no se puede vivir. En cambio, habrá países, pues que a lo mejor, como dice DJ Max, con una cuenta de 5K, es suficiente porque con ese, en dólares estamos hablando, con ese, ahí es 5K, es una cantidad muy grande y también lo que ya se puede sacar al mes también es bastante grande. Entonces ahí depende. Para formarte, la recomendación es 500 y puedes empezar abriendo una demo en el link que te he recomendado y miras cómo te va con la demo. A ver, Santiago dice... No, Santiago, perdón. Dave, una pregunta. Si la trampa me hace estructura, pero esta estructura me da una trampa pequeña, ¿tú la tomas? No sé si se entiende. Sí, o sea, imaginemos que... a ver si hay algún caso por aquí. H4. Mira, por aquí podríamos decir, forzando un poco, nos imaginamos que hubiera un nivel que no es válido, aquí de trampa, te lo trazo aquí arriba, no es válido, ¿eh? Pero imaginemos que hay, perdón, más abajo aquí. Mira, vamos a este punto que sí que es válido, que es un nivel por cambio de color, y aquí hace pillada, y todo esto ya es estructura. Pero ¿qué sucede? Que a continuación te hace otra trampa. Pues esta trampa ya está quemada como la trampa pequeña, pero se podría operar. Lo que sucede es que ya no estás operando la grande. En todo caso, si la pequeña es válida, estás operando la trampa pequeña. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión con la zona de trampa. A mí personalmente la zona de trampa es la estrategia que más me gusta. Desde que empecé a backtestear enseguida me di cuenta que tenía una ventaja probabilística increíble, que trabajándola de muchas maneras diferentes te da pues muy buenos resultados, y también me hizo entender lo que a mí me pasaba, que yo empecé operando soportes y resistencias y pues ¿qué sucedía? Que el precio en un nivel de soporte pues a veces se daba la vuelta y a continuación hacía una trampa y después me iba, aquí me saltaba el stop loss y a continuación se disparaba hacia donde yo tenía el take profit. Y eso pues daba mucha rabia, todavía no tenía buena psicología, te coges a la primera estrategia y el operar niveles de soporte y resistencia es una de las primeras que muchos aprendéis, y ahí pues me di cuenta de que la trampa justamente aprovecha esa cuestión, ¿no? El hecho de que... Uy, ahora he ido a un H1. Ahí, quería ir a diario. Entonces, espero que con esta explicación pues hayáis entendido cómo funciona. Juan me dice, ¿en qué temporalidades operas generalmente? Pues yo, mi temporalidad estrella, la que más me gusta, es H4. Y por encima
está D1 diario y por debajo M15. Entonces, estas son las temporalidades. Lógicamente, M15 pues es lo más intradía que hago, ¿no? Ahí. M15 es la temporalidad intradía que utilizo. H4 es la temporalidad swing que más me gusta y después está diario que también me gusta, pero ya pues es todo muy lento en diario, ¿no? Entonces, me dirás, ¿y las otras por qué no? Pues por lo siguiente. Voy a dibujar otras temporalidades y os voy a decir por qué no las opero. Aquí tenemos M1 y aquí tenemos M5, ¿no? Puede haber más, pero yo pongo las principales. ¿Por qué descarto M1 y por qué descarto M5? Pues porque en M1 y en M5 los backtests a la que le pongo el spread o la comisión, dependiendo de qué mercado es, pues ya es muy desfavorable. Ya la posibilidad de a tu favor de la trampa o de cualquier estrategia que sea ganadora y tenga una probabilidad a grandes números a tu favor, pues como lo que le pagas al broker queda ya muy complicado ganar. Eso es debido a lo siguiente. Si tú buscas un recorrido de 100 pips y el broker en eurodólar pues más o menos te acostumbran a cobrar un pip de spread, un spread de un pip, yo del recorrido de la trampa solo le estoy pagando un 1% y por lo tanto es bastante insignificante. ¿Qué sucede cuando yo busco 10 pips porque estoy, por ejemplo, en M5? Pues que esos 10 pips, si le doy un pip de spread al broker, le estoy dando un 10% de dicha operación. Claro, al darle el 10% al broker, se hace muy complicado mantener esa ventaja probabilística. Entonces, este es el motivo por el que no opero por debajo de M15 y la única temporalidad intradía que utilizo es M15. Ahora nos vamos a ver qué otras temporalidades tampoco utilizo. Entre M15 y H4 está M30 y H1. Solo dibujo H1. ¿Y por qué no opero en H1? Pues porque H1 es muy esclava. O sea, una cosa es H4 que te suena una alarma cada 4 horas y cuando duermes pues te saltas una vela y has hecho las 8 horas, ¿no? 4 y 4 cuando duermes y nada, le dedicas 4 o 5 minutos cuando suena la alarma cada 4 horas. En mi caso tengo un gestor de órdenes, un asesor experto que yo trazo las trampas y se hacen solas. Entonces en H1 es una temporalidad muy esclava. H4 en cambio va muy bien. A mí H1 me gusta mucho en el simulador, pero es que es muy esclava en lo que es la cuenta en vivo. Entonces hago un pequeño paréntesis y sigo con las temporalidades que no utilizo. Y ese pequeño paréntesis es para deciros que el gestor que os digo que yo utilizo para operar se incluye en las formaciones Pro, Elite y VIP. Entonces os dejo en pantalla cuando el vídeo ya esté editado. Bueno, editado no, simplemente se cuelga al terminar. Y también en el chat en directo os dejo el link de la academia por si os interesa entrar en una formación Pro, Elite o VIP. Si os fijáis, aquí pone gestor de órdenes durante un año, gestor de órdenes durante 2 años, pues ese gestor te permite, por ejemplo, operar H4 y solo mirar cada 2 o 3 velas y marcar los niveles y las órdenes y las gestiones se hacen solas con la estrategia código T, semiautomático. Entonces, después de ese paréntesis, volvemos donde estábamos y vamos a ver por qué no opero temporalidades ya por encima del diario. Tenemos el semanal y el mensual. Pues porque no opero en estas temporalidades tan altas, incluso en diario no es mi favorita, prefiero H4, pues porque esto ya es muy lento. O sea, y te pasa lo mismo que aquí. O sea, aquí lo que sucede es que, a ver, un segundo, que se me fue una de las temporalidades, el mensual. ¿Qué es lo que sucede? Por debajo de aquí el spread hace que sea muy complicado. Y
pondría incluso encima de aquí, solo es diario, que realmente no afecta tanto, pero ya empieza a afectar el swap. Ya sabéis que en muchos mercados se paga el cambio de día. Cada vez que pasan 24 horas, cuando cierra Nueva York, te hacen pagar una pequeña comisión por swap. ¿Qué sucede? Que en H4 las órdenes duran o un día o menos, 0 días, o sea, incluso en M15, pues son temporalidades, y en H4 pues puede durar 2, 3 días, a lo mejor una operación que se alarga mucho, una semana. ¿Qué pasa? Que en diario ya hay muchas operaciones que se te pueden ir a 20 días, 30 días, y ahí pagas cada día o cobras, porque el swap puede ser a favor o en contra. Pero en diario ya yo lo opero porque domino el swap y controlo que sean swaps favorables, o si son desfavorables lo sean por poco. En semanal y mensual, lógicamente, pues una operación en semanal puede durar meses y una operación en mensual puede durar años. Lógicamente, a no ser que sea un swap positivo. Entonces, euro-dólar, cuando miras el swap te dice, pues si entras en compra, te pagamos 0.002 cada cambio de día. Y si entras en corto, pues más 0,01 que te pagamos, aquí te cobramos. Pero muchas veces hay pares donde te cobran en ambos casos. Y hay muchos mercados de acciones y otros mercados que siempre te cobran el cambio de día. No hay la opción de que te paguen. Entonces, por eso yo me centro aquí o en M15 para hacer intradía, pero mi temporalidad que más me gusta es H4. Sé que me he expandido mucho con esta explicación, pero creo que es un tema interesante el tema de las temporalidades. Aún Eric dice, ¿aún están las becas para Latinoamérica en los cursos? Así es. Si te vas en la academia, verás que pone curso gratuito y debajo pone becas LATAM, que son las becas de Latinoamérica. Te dejo el link en el chat y también lo tenéis en el vídeo cuando ya esté colgado, porque al terminar el directo estará colgado. Aquí tenéis las becas. ¿En qué consisten? Pues hay unos requisitos, que es tener más de 18 años, estar en un país latinoamericano de residencia y después escribir una carta de idoneidad de 100 palabras. ¿Qué ventajas se dan si se te otorga la beca? Aquí se hace la solicitud, solicitud de beca, y se va rellenando y se envía, y entonces en unos pocos días, máximo 3-4 días, se te da respuesta. ¿Qué ventajas dan? Pues una subvención que te dan hasta el 50% de descuento en la formación. Se te subvenciona la mitad del curso y solo tienes que pagar la mitad. Y esa beca aplica para cualquiera de los 3 programas formativos, Código Pro, Élite y VIP. Y las ventajas son las mismas ventajas que pues cualquier alumno, y eso es pues para ayudar a Latinoamérica, que ya viene de muchos años pues trayendo situaciones donde es muy difícil y los precios para vosotros sé que son mucho más caros. No es lo mismo acceder a la formación Pro 390 para alguien de España, donde el salario mínimo pues es 1000 euros y lo normal es cobrar más de 1000, o sea, son salarios de 1500 o incluso más, que alguien de Latinoamérica, donde en muchos países el salario mínimo es este o incluso inferior a este. Y lógicamente eso hace que sea muy complicado. Por ese motivo, pues se sacaron las becas para poderos ayudar. Bien. Gustavo, una última pregunta y después ya lo dejaremos. Comenta en qué plataformas funciona el gestor de las formaciones. El gestor de órdenes que se incluye en la formación Pro, Elite y VIP funciona para MetaTrader 4. Está disponible para esa plataforma. Justamente la cuenta que os he dado de un broker para tener una demo es de esa plataforma, de MetaTrader 4. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo. Ha habido bastantes espectadores, el chat ha estado bastante activo y no he podido responder a todos, pero yo después pues me lo releo todo, porque me gusta pues ver todo lo que habéis comentado, porque a veces también me dais ideas para futuros vídeos.
Bien, si os ha gustado, dadle a me gusta al vídeo y también suscribiros al canal. Y si le dais además a la campanita, YouTube os avisará de todo lo que voy colgando. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com, donde tenéis la formación gratuita y todo lo que incluye la Academia de Código Trading. Nos vemos en el próximo vídeo.